vamos a hablar de los músculos del cuello. Para hablar de los músculos del cuello y los triángulos que se forman en esta región, primeramente tenemos que ver los huesos en los que se van a insertar los distintos músculos. Para eso, en la vista del cuello, vamos a ver, las vértebras cervicales son un número de 7. Cada una tiene una característica. Bueno, las vértebras 3, 4, 5 y 6 son similares en estructura, tienen los mismos componentes, mientras la vértebra 1, 2 y 7 tienen características especiales. Acá tenemos una vértebra cervical, esta corresponde a C3, aquí te tengo en imagen en el hueso. Podemos describir en el hueso un cuerpo, bueno, la posición anatómica, primeramente, es el cuerpo anteriormente, tiene un cuerpo que es anterior y un cuerpo anterior donde va a articularse con el hueso superior e inferior seguidamente. Luego tiene posteriormente una apófisis denominada apófisis espinosa, que en el caso de las vértebras cervicales es bifurcada, tiene una bifurcación. Acá eso se le ve, que está su apófisis espinosa bifurcada. A los laterales posee unas masas laterales que van a ir a articularse con el hueso superior e inferiormente con las vértebras cervicales superiores e inferiores. Una característica de las vértebras cervicales es este agujero que presenta aquí. El agujero que presenta. Este agujero se denomina agujero vertebral. Por este agujero discurre la arteria vertebral. Discurre la arteria vertebral que va a ascender hasta aquí. Bueno, vamos a ver luego su trayecto. Otra característica de las apófisis de estas vértebras cervicales C3, C4, C5 y C6 es que tiene una apófisis transversa también bifurcada. Acá está, así se ve al hueso. Este es el hueso, su cuerpo. Acá está la apófisis posterior, la apófisis espinosa, y a sus lados, a los laterales, las apófisis transversas. Esta apófisis transversa, como se ve aquí, está bifurcada en un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Es el tubérculo anterior y el tubérculo posterior a los lados de lo que, bueno, anterior y posteriormente con respecto al agujero vertebral, porque a los lados del agujero, bueno, por acá, entre estos dos tubérculos se encuentra una depresión. Una depresión acá se ve en el hueso, una pequeña depresión por donde puede pasar una estructura. Esta estructura que va a pasar va a ser la arteria vertebral. Van a ser ramos nerviosos, perdón. Eso es la característica. Además que el agujero medular que tienen las vértebras cervicales es de forma triangular, para diferenciarlas de las vértebras torácicas. De igual modo, el cuerpo que presentan es rectangular, tiene esta forma rectangular. A los lados se eleva, tiene dos elevaciones a los lados como alas, denominadas las apófisis unciformes. Ok, ahora vamos a pasar al hueso atlas. Este es el atlas, vamos a verlo en conjunto con lo que es el axis. El atlas es la primera vértebra cervical denominado Atlas en honor al dios griego que lleva cargando en su espalda a la tierra. Este hueso Atlas está diferente de los demás porque no presenta la apófisis espinosa, que tendría que estar posterior como todas las vértebras cervicales. Aquí está una vértebra cervical. Esta es la porción posterior por donde tendría que salir la apófisis espinosa, pero como se verá solo tiene un pequeño tubérculo denominado tubérculo posterior. Por delante de este tubérculo posterior se encuentra una carilla articular donde se va a articular donde se articula la apófisis odontoides del hueso axis. En este sentido, este es el axis, la apófisis odontoides viene, se articula
para funcionar y se llama axis porque se denomina eje, porque es el eje de la columna vertebral, debido a que el atlas presenta estas masas laterales a sus lados, denominadas fosas condiles, que articulan con los condilos del hueso occipital acá arriba. Acá, este es el axis, acá están las masas laterales y se ve cómo articula acá con los cóndilos del occipital. Entonces el atlas está fijado al hueso occipital, no se puede mover. Es por eso que el axis funciona como, se denomina axis porque es un eje precisamente para mover con la cabeza, para la rotación, va a girar este es el axis y gira en ese eje, siguiendo el eje de la apófisis odontoides. Una característica más del hueso del atlas es que presenta una depresión a nivel de la apófisis transversa por donde va a salir la arteria vertebral, ya que la arteria vertebral rodea las masas laterales. Bueno, primeramente va a salir del agujero vertebral, sale del agujero vertebral, rodea a las masas laterales y va a pasar sobre esta concavidad del hueso en las apófisis transversas. Con respecto al axis, una característica únicamente es el hueso, la apófisis odontoides, esta prominencia, apófisis odontoides. Por lo demás, es similar a, podemos mencionar que la apófisis odontoides tiene de igual modo, todas tienen, el hueso atlas tiene un agujero vertebral en sentido, bueno, más ancho que largo, tiene forma piriforme y del hueso axis tiene forma triangular. Algo para mencionar más sobre los huesos sobre las vértebras cervicales es la séptima vértebra cervical, debido a que esta se asemeja más a una vértebra torácica, debido a que si bien presenta agujero vertebral, no discurre por ahí ningún contenido. Y el hecho de que tiene la apófisis la apófisis espinal más grande, más prominente que el resto. 2, 4, 6. Está aquí, vértebra C7. Ok, ahora vamos a ver los músculos del cuello. Esto vamos a primero la región posterior, vamos a ver los músculos de la región posterior del cuello. Estos músculos van a estar cubiertos capa por capa, superficial a profundo. Vamos a ver de superficial a profundo. Primeramente, por debajo de la piel encontramos el músculo esplenio, el músculo trapecio. Primero, ¿cuáles son los músculos del plano superficial de la espalda, o sea, del cuello? Es el músculo esplenio, el romboides. El romboides está el elevador de la escápula, el romboides mayor, el romboides menor y el dorsal ancho acá abajo, los serratos, los serratos posteriores, el serrato posterior superior, el serrato posterior inferior. Los que nos importan son los que están a nivel del cuello, entonces vamos a describir el músculo trapecio. Este músculo trapecio nace a partir de la porción inferior de la cabeza, en la parte inferior de la cabeza, todo lo que es el ligamento nucal, y desde la vértebra C7 hasta todas las vértebras torácicas hasta T12 en las apófisis espinosas. Desde aquí sus fibras van a converger, las de arriba van a converger inferiormente, las a nivel del cuello van a converger transversalmente y las que están a nivel de las vértebras dorsales van a ascender para ir a insertarse en la cara superior de la clavícula, en su porción anterior, luego en el acromión y en la espina de la escápula. La función de este músculo es elevar la escápula, retraer la escápula, levantando todo el hombro. Ok, vamos a quitar este músculo y los músculos que encontramos por debajo. Primeramente vamos a mencionar, los músculos que se encuentran acá son el romboides mayor en el segundo plano y los romboides menores. El músculo romboides mayor y el romboides menor
Ambos nacen a nivel de las apófisis espinosas de las vértebras. Específicamente el romboides menor nace en las apófisis espinosas de C7 y T1 para dirigirse al borde medial del hueso escapular, a nivel de lo que es la espina de la escápula. Y el romboides mayor nace en las apófisis espinosas de T2, T3, 4 y 5. De aquí se dirigen sus fibras a nivel, al borde medial también de la escápula, pero por debajo del nivel de lo que es la apófisis de la espina de la escápula. Ambos son inervados por el nervio dorsal de la escápula y su función es fijar la escápula a la cavidad torácica, además de la retracción y la rotación de la escápula. Vamos con el serrato posterior superior. Para ver este músculo vamos a quitar estos músculos, se va y el serrato, el romboides menor. Vamos a ver este serrato posterior superior. Existe también un serrato posterior inferior, pero no compete en lo que es la región del cuello. El serrato posterior superior nace a partir de las apófisis espinosas de C7, C8, C9, C8 y T1. Desde aquí sus fibras convergen hasta insertarse en la parte superior de las costillas, específicamente en las costillas segunda, tercera y cuarta. Este músculo está inervado por ramos del nervio torácico y su función es elevar las costillas, contrariamente de su opuesto, cuya función es el descender las costillas. Ok, vamos a quitar esto y vamos a ver. Luego nos queda el músculo. Vamos a ver primero el esplenio de la cabeza. El esplenio de la cabeza nace en la línea nucal superior, en la porción lateral, en el tercio lateral de lo que es la línea nucal superior, además de la apófisis mastoides. Este es el esternocleidomastoideo, que en esta región no nos sirve, entonces vamos a ocultarla. Acá está el músculo esplenio naciendo en la línea nucal inferior y en la apófisis mastoides del hueso temporal. Desde aquí sus fibras convergen y van a insertarse en las vértebras cervicales C7, C8, T1, T2 y T3. La función de este músculo esplenio es, una función bilateral, es decir, con su homólogo del lado opuesto, es extender la cabeza, elevarla, y una función homolateral es flexionar la cabeza hacia un lado, deprimir la cabeza hacia un lado, hacia el mismo lado donde se está haciendo la acción. Vamos a quitar esto y nos queda el músculo esplenio cervical. Se origina a nivel de las vértebras torácicas de 3, 4, 5 y 6, y desde aquí asciende para insertarse en las apófisis transversas de las vértebras cervicales, específicamente en las apófisis transversas de C1, o sea, en el atlas, en el axis y en la tercera vértebra cervical. La función de esta, al igual que el esplenio de la cabeza, es bilateralmente la extensión de la cabeza y monolateralmente la lateralidad y la rotación de la cabeza hacia el mismo lado. Ok, vamos a quitar esto y nos queda el elevador de la escápula. Ese elevador de la escápula nace a nivel de... va a nacer en el tubérculo posterior de las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Es decir, esta es una vértebra cervical. Dijimos que las apófisis transversas estaban bifurcadas en un tubérculo anterior y un tubérculo posterior, divididos por lo que era una depresión denominada la laminilla intertubercular. Este músculo elevador de la escápula nace en el tubérculo posterior. Desde ahí sus C1, C2, C3 y C4. Desde ahí sus vértebras van a descender hasta insertarse en el ángulo medial de la escápula o en el ángulo supramedial de la escápula.
La función de este músculo es elevar la escápula. Además, al mismo tiempo, al elevar la escápula, rotar inferiormente la cavidad glenoidea de la escápula. Ok, quitamos este músculo y nos queda los longísimos. Longísimo de la cabeza, que es el más superior, seguido del longísimo cervical, y más abajo está el longísimo torácico. Los que nos importan son el longísimo de la cabeza y el longísimo cervical. Este longísimo de la cabeza ahora sí, actúa como elevador y rotador de la cabeza. De este longísimo de la cabeza se nace a nivel de las vértebras cervicales de C3, C4, C5 y C6, específicamente en las apófisis transversas y en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales de C3 a C6. Desde aquí van a ascender a insertarse en la línea nucal inferior del hueso occipital. Su vecino, el longísimo cervical, nace en las vértebras cervicales en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas. Nace a nivel de los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales C5, C6, C7, T1, T2, T3. Y desde aquí va a ascender hasta insertarse en los tubérculos posteriores de las vértebras cervicales C2, de C2 hasta C6. La función del longísimo de la cabeza era rotación y elevar la cabeza. Del longísimo de la cabeza es de igual modo elevar la cabeza y rotación lateral de la cabeza. Ahora vamos a ver estos que son los semiespinosos, un plano más profundo, el semiespinoso lateral, el semiespinoso con su fascículo medial y el semiespinoso con su fascículo lateral. Estos se van a nacer en la porción medial de la línea oblicua inferior en el hueso occipital, y de ahí se bifurcan en varias fibras musculares para insertarse en las apófisis transversas de las vértebras cervicales, y va a insertarse en las apófisis transversas de las vértebras cervicales de C4 hasta la 12ª vértebra torácica. La función de estos músculos semiespinosos es elevar el tórax y extender la cabeza, y rotación lateral también de la cabeza. Ahora vamos a quitarlo y nos quedan estos músculos en la región del cuello. Estos van a delimitar un triángulo acá. Estos son los músculos suboccipitales. Se denominan así porque están por debajo del hueso occipital y forman un triángulo denominado triángulo suboccipital. Estos músculos que forman este triángulo pues son 4. Está el recto posterior mayor de la cabeza, sobre este se encuentra el recto posterior menor de la cabeza, más inferiormente el oblicuo mayor de la cabeza y sobre este el oblicuo menor de la cabeza. Vamos a describir los músculos, tanto el recto posterior mayor de la cabeza y el oblicuo mayor van a nacer en la apófisis espinosa de la segunda vértebra cervical, es decir, del axis. Desde aquí el recto posterior mayor va a ascender hasta insertarse en la línea nucal inferior, en la porción lateral de la línea nucal inferior. Y el oblicuo mayor de la cabeza va de igual modo a nacer en la apófisis espinosa y se va a insertar en el tubérculo posterior de la apófisis transversa de la segunda vértebra cervical, es decir, del axis. Perdón.
Estos van a nacer a nivel del axis, de la apófisis espinosa del axis, y van a insertarse el recto posterior mayor en la línea nucal inferior y el oblicuo mayor en la apófisis transversa del atlas. Luego está el recto posterior menor de la cabeza, que nace en la en el tubérculo posterior, porque no tiene apófisis espinosa, en el tubérculo posterior del hueso atlas, para insertarse más medial al recto posterior mayor en la línea nucal inferior del hueso occipital. El músculo oblicuo menor nace en la apófisis transversa del atlas para insertarse en la línea nucal inferior lateral al músculo recto posterior mayor de la cabeza. Estos tres músculos, el recto posterior mayor, el oblicuo menor y el oblicuo mayor, delimitan un triángulo denominado triángulo suboccipital. Por este triángulo va a pasar arterias y nervios, una arteria y un nervio. Aquí está. Encontramos primeramente lo que es el nervio occipital menor, que es rama de la primera vértebra cervical, y encontramos la arteria suboccipital. La arteria suboccipital, no se ven, esta, la arteria suboccipital, el nervio suboccipital que va a pasar por ahí, que va a inervar los músculos de esta región. No olvidar que el techo de estos músculos va a ser el esplenio de la cabeza como tal, que va a pasar por todos estos músculos, de igual modo los longísimos de la cabeza. Ok, ahora vamos a ver la inervación de la cara. La inervación de la región del cuello. Esta está dada por el plexo cervical. Este plexo cervical está formado por las neuronas, las fibras anteriores de la médula espinal, provenientes de C1, C2, C3 y C4, y algunas ramitas de C5. Este plexo cervical se divide en un plexo superficial, que es netamente sensitivo para la piel de la región del cuello, y una subdivisión profunda, que son motores para los músculos del cuello. La región sensitiva la porción sensitiva emerge a partir de un punto a nivel de un punto en el cuello. Si trazamos una línea imaginaria desde la apófisis mastoides hasta la sexta vértebra cervical, unos 6 dedos por encima de la clavícula, se encuentra el punto de Erck. En este punto de Erck es por donde confluyen, se hacen superficiales los nervios transversos del cuello, el auricular superior y el nervio supraclavicular. Esto tiene importancia clínica debido a que se estimulan estos nervios para saber cómo está yendo la inervación del cuerpo. Ahora, yendo a lo profundo, estos nervios se dividen. Algunas fibras nerviosas salen directamente del plexo para ir a inervar los músculos. Estos son el recto lateral y el recto anterior menor, que nacen directamente de C1, es decir, del asa del atlas, y del asa también un poco más, una de sus ramas terminante. Cuando ya se está uniendo con C2, nace el nervio, van a ser a partir de C1, C2 y C3 lo que es el asa cervical. Esta asa cervical, que es es de las ramas profundas del plexo cervical, es el que se va a encargar de inervar a todos los músculos infrayoideos del cuello, es decir, el esternoyoideo, el esternotiroideo, el homoyoideo, a excepción del tiroideo, porque este es inervado por el nervio hipogloso, aunque en realidad es inervado por una rama directa proveniente de C1. A nivel de C3 nacen otras fibras musculares, otras fibras neuronales, que van a inervar a los músculos romboides y el angular del trapecio, completándose así la inervación de estos músculos. Ahora, la irrigación está dada por ramas de la arteria carótida externa, como ser la arteria dorsal de la escápula, arterias intercostales, entre otras.